María Corina Machado recibe el Premio Nobel de la Paz. No diré que esto me devuelve la confianza en ese premio porque eso es complicado, pero no se hacen una idea de lo que me alegro. Un abrazo enorme al pueblo venezolano, viva Venezuela, viva la libertad y ojalá sea el principio del fin de la asquerosa dictadura que tanto le gusta a Pedro Sánchez, Zapatero, Pablo Iglesias y toda la podrida izquierda totalitaria y bolivariana. Israel ha completado ya la primera fase de su retirada pactada de Gaza. Como siempre, la única democracia de la zona cumple sin problemas el plan de paz. Veremos si la organización asesina a Hamás entrega a los pocos rehenes vivos que quedan tras 2 años de su matanza, violación, tortura y secuestro del 7 de octubre. Y la UCO sigue revelando pruebas del circuito paralelo de dinero del que disfrutaba la cúpula socialista. Regalos de joyas, zapatos de Carolina Herrera, viajes con las zorras y putas, dinero para encuentros personales, lo siento, son las palabras textuales, y Sánchez sigue diciendo que todo es un bulo. En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Es Radio. Déjenme que escuchemos algunos de los fragmentos de lo que ha ido apareciendo del último trabajo, de la última captación de mensajes, audios, WhatsApps por parte de la UCO. A estas alturas, Pedro Sánchez sigue diciendo que miremos la página 28 de un informe. Él se ha leído un párrafo de la página 28. Hay prácticamente 300 folios más todos los anexos. Lo que él dice que dice en esa página no es lo que dice la UCO y de hecho la UCO tiene en estos momentos un enfado sideral por cómo se está utilizando su investigación. En ese párrafo lo que se dice es que si se coge la contabilidad A de Ábalos, efectivamente la contabilidad A está bien sumada. Claro, es que de lo que estamos hablando todos es de la contabilidad B. Pero bueno, vamos a escuchar de toda la labor de recopilación y de investigación que está haciendo la UCO, que hay que recordarlo siempre, 200 UCOs en toda España y de ellos solo 60 asignados a casos de corrupción, se le tenía que caer la cara de vergüenza a Fernando Grande Marlaska. Por cierto, todos ellos sin ni siquiera tener la equiparación salarial con los Mossos de Escuadra, se le tenía que caer no sé si la cara, pero el cuerpo entero, porque hay que tener poca vergüenza para tener a esta gente así, que son en estos momentos la punta de lanza de la defensa de la democracia en España. Bien, vamos a escuchar algunos de los fragmentos. Del resto se pueden hacer ustedes idea. Tú siempre igual. No, para mañana. No, para pasado. A ver si se le olvida. Pero es que estas son cosas que mandan nuestro jefe, ¿vale? Y no lo quieres entender. Es decir, no, voy a ver si ahorro. Que no es nuestro. Y no lo quieres entender. Cariño, yo entendí 200. O sea, si no, ¿para qué voy a hacer el de Tatiana de 200? Me da igual hacer 200 que 400. No me extraña que le des igual. Estaba Tatiana, estaba Michelle Brasil, estaba Rosa Rumanía, estaba Jessica, como para no darle igual. Aquello parecía una expendeduría de pagos para prostitutas. Bien, ¿y contra quién lo cargaban o a quién se lo cargaban? Pues según hemos estado escuchando, a determinados gastos que algunos de ellos acababan siendo justificados en el Partido Socialista. Según el Partido Socialista, según Pedro Sánchez, según sus ministros, estos que siempre salen como palmeros a repetir lo que él dice, no está acreditado que eso demuestre que hay una financiación ilegal. Hombre, digo yo, que si Ábalos era capaz de justificar 4.500 euros al mes en gastos, a lo mejor era por algo, ¿no? Y si se los pagaban, a lo mejor era por algo. Y alguien debería haber depositado ese dinero, porque si no, ¿por qué se lo daban en billetes? ¿Saben por qué se lo daban en billetes? Porque había billetes por todas partes en Ferraz. Si no, ¿cómo podían salir billetes por todos los lados? Bien, si tú tenías billetes por todas partes, hombre, digo yo que a lo mejor lo lógico es que pensemos que esto tiene algo que ver con la famosa historia, repetida por 1000 veces, de Carmen Pano llevando 2 bolsas de dinero, 2 bolsas de compra cargadas de billetes por valor de 90.000 euros. Entre las dos, 45.000 y 45.000. Tú metes el dinero, luego te aparecen unos señores, justifican gastos de lo que sea y tú se lo das. Y de esa manera el partido se nutre y una parte acaba en la propia gente que está consiguiéndote ese dinero. ¿Y por qué les conseguían ese dinero? Porque estaban en la trama. Miren, a partir de aquí ya, a mí, si se consigue la prueba definitiva de si es financiación ilegal o no, es que me importa un soberano comino. Que si hay un circuito de dinero, lo ha acreditado ya la UCO. De todas formas, señores socialistas, estén tranquilos. Esos 60 hombres, a los cuales solamente a ellos los tienen asignados a los casos de corrupción, qué vergüenza, de verdad, son capaces de levantar lo que no está escrito. Y acabaremos teniendo muchísimas pruebas. A mí no me cabe ni la más mínima duda. Y por mucho que quieran retorcer ustedes los informes, acabará saliendo la verdad. Anda, esto lo decía Sánchez, debe ser la
única verdad que ha dicho. Bien, y acabaremos viendo que efectivamente hay financiación ilegal. Pero a estas alturas ya sabemos que había un circuito paralelo de dinero, de fajos, de lechugas, de chistorras, de folios, de soles, que pasaba, por cierto, ya han aparecido hasta los chuletones. O sea, si el de 500 era el de las chistorras, que alguien nos explique lo que era el chuletón. Porque no sé, o sea, ya no se me ocurre qué más podían dar. ¿Un fajo entero de billetes de 500? Bien gordo como un chuletón. No lo sé, no lo llego a saber. Pero bueno, lo acabaremos adivinando. A mí ya, a estas alturas, si hay una prueba que lo acabe catalogando directamente dentro del Código Penal como financiación ilegal, es que me da olímpicamente lo mismo. Lo que es evidente es que había un circuito que se nutría de las tramas de corrupción. Y para que un circuito pueda pasar por Ferraz, por el PSOE, nutriéndose de las tramas de corrupción, quiere decir que el máximo responsable del Partido Socialista tenía que estar al corriente sí o sí. ¿Por qué? Porque los que cobraban eran la cúpula. ¿Y quién se lo daba? Las secretarias. ¿Y en la cúpula han pasado varios secretarios de organización? Sí, en concreto 2. ¿Y esto qué significa? Que la cúpula, por duplicado, más todo un esquema burocrático de secretarias y demás, tenían conocimiento de que por ahí estaban circulando fajos de dinero por todas partes, por valor de 4.500, 2.800, 2.900... Hombre, lo suficientemente importantes como para que ellas mismas, las secretarias, dijeran, por favor que vengan rápido a retirar el dinero, que no nos gusta tener tanto dinero en los cajones. Frase textual. ¿Y esto qué implica? Pues lo que implica es que se habían repartido los casos. Pedro Sánchez y Begoña Gómez iban a aceptar que la cúpula de su partido, porque es suyo no solamente por mandato, es suyo por propiedad, eso es lo que cree Pedro Sánchez, estuviesen llevándose dinero y ellos no se llevasen nada. A partir de aquí comienza mi especulación, comienza mi hipótesis. Hasta ahora lo que he dicho es la puñetera realidad. Pero vamos con la hipótesis. Venga, ¿tiene algún sentido que Pedro Sánchez no estuviese en alguna de las tramas? La verdad es que no, ¿no? Digo yo, aunque solamente sea porque la de las mascarillas resulta que la forzó él. Él fue el que le quitó el poder a las comunidades autónomas para en pleno COVID comprar las mascarillas. Podrían haber mantenido todos los polos de compra, que se hubiese comprado en Madrid, en Andalucía, pero fue él el que decidió que no. Y el que dijo que se tenía que centralizar. ¿Y quién apareció justo después de centralizarlo? La trama. Y así podríamos ir repasando todos los casos. El petróleo, el rescate, todo pasó por su despacho, todo pasó por sus manos. Pero vamos a repasarlo porque yo tengo la sensación de que esto, repito, es mi hipótesis, pero díganme luego ustedes, después de escucharme, si consideran que es una hipótesis realista o no. Creo que esto formaba parte de un reparto. Y en el reparto cada uno iba a determinada parte. Y esas partes casualmente coinciden ahora con los casos judiciales. Bien, para los del Peyot, ¿qué se guardó? Claramente el caso Mascarillas. ¿Hay quien empezó con toda la historia? Empezó Víctor de Aldama. ¿Y quiénes aparecieron? Pues después de que Sánchez monopolizara la compra y permitiera que entraran, qué casualidad que Víctor de Aldama, que ya lo ha dicho, que con quien hablaba era oficialmente con gente del gobierno, entre otros con Ábalos, pero con capacidad Ábalos y Koldo para determinar las compras en otros ministerios, comunidades autónomas y demás, todas socialistas, empresas públicas y demás, pues resultó que quienes aparecieron eran José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre, Francina Armengol, que las compraba, Ángel Víctor Torres, que las compraba, Fernando Grande Marlaska, que las compraba desde Interior, y todo, repito, gestionado por Víctor de Aldama. ¿Tuvo Víctor de Aldama reuniones en Ferraz? Las ha narrado, fotografiado y exhibido. Para los del Peyot, el caso Mascarillas. Bien, vamos con Cerdán. Para Santos Cerdán, ¿qué le tocó en este reparto de los cupos? Pues le tocó la obra pública presuntamente amañada. Bien, ¿esas obras pasaban por el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez? Todas. Algunas de hecho por duplicado, porque hubo ampliaciones. Si pasaban por la mesa de Pedro Sánchez no se enteraba de que estaba metido en presuntas obras públicas amañadas su secretario de organización, al que puso después de tener que quitar al primero. ¿Y quién era el primero? El primero era José Luis Ábalos. Y bajo el ministerio de José Luis Ábalos, ¿quién estaba? Una de las grandísimas contratistas. Y de ahí casualmente cuelga Isabel Pardo de Vera. ¿Por qué? También por adjudicaciones de obra desde su departamento, ADIF. Y no se enteró Pedro Sánchez cuando todas esas obras pasaron por su mesa del Consejo de Ministros y tuvo que darles el ok personalmente. Hombre, me temo que sí, ¿verdad? ¿Y quién se beneficiaba? Pues vamos a los cupos. Se beneficiaba Santos Cerdán. ¿Por qué? Porque tenía la participación del 45% de Servinavar, una de las empresas adjudicatarias, con lo cual, de lo que le tocaba en las UTEs, el 45% iba personalmente para él. Alejo Miranda, senador del Partido Popular, ya ha hecho el cálculo, y solamente en las obras de los túneles de Velate, ¿saben de cuánto dinero estamos hablando? 5,1 millones de euros para Santos Cerdán. Sigamos con el reparto. Para el matrimonio presidencial, ¿qué podría haber ido?
Bueno, pues yo creo que es evidente, ¿no?, el caso de Europa. El matrimonio presidencial estuvo desde el inicio hasta el final, gestionando, por no decir manoseando aquello. El propio grupo matriz de Air Europa, Globalia, creó una sociedad que se llamaba Guacalúa. ¿Qué hizo? Asumir gastos de Begoña Gómez a través del Africa Center. ¿Y qué más ocurrió? Guacalúa fue la lanzadera y la que unió a Begoña Gómez con la Organización Mundial de Turismo. ¿Y qué le permitió a Begoña Gómez? Cerrar infinidad de contratos, de negocios, con ministros africanos, porque la propia OMT se la llevó a determinadas asambleas internacionales para que lo pudiera hacer. Parece lógico que este era el cupo de Begoña Gómez. ¿Alguien más se benefició? Pues no sabemos si el propio Pedro Sánchez, él nos lo tendrá que contar, pero lo cierto es que Pedro Sánchez, más allá de las reuniones que mantenía con Javier Hidalgo, Begoña Gómez, él mismo fue el que ordenó directamente, y tenemos el chat, al señor José Luis Ábalos, que tenía que concederse, y lo hizo antes de que pasara por Consejo de Ministros. El chat es representativo. Estoy pensando que es estratégico. ¿Estás pensando que es estratégico? Pues lo estaba pensando a la semana de que Javier Hidalgo llamara para desbloquear, según dijo Víctor de Aldama, a la propia mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez. Sigamos con el aparente reparto. Para toda la cúpula, el petróleo. ¿Por qué? Porque hay mucho dinero en el petróleo. ¿Quién firmó el ok, el bien, que venga, para Delcy Rodríguez? Lo firmó Pedro Sánchez. ¿Y cómo venía? Con una agenda de encuentros con todos los ministros, porque con todos iba a hacer negocios. Había incluso reuniones de Ángel Víctor Torres programadas para tener una refinería directa, de forma que se estuviera refinando el petróleo traído de Venezuela directamente controlado ya por la trama. Había incluso un intento de acuerdo que saltó por los aires porque Delcy Rodríguez, cazada por la prensa, tuvo que volverse a Venezuela, a la narcodictadura. Nunca debió estar aquí. Tenía prohibida la entrada, sanción de la Unión Europea, pero la violamos. Y ese encuentro que tenían preparado era con el responsable del aeropuerto de Ciudad Real. La consigna era que necesitaban un aeropuerto discreto. ¿Por qué necesitaban un aeropuerto más discreto que Barajas? ¿Qué era lo que iban a traer? Si traes algo que es perfectamente lícito, que es legal, ¿por qué tienes que eludir Barajas? ¿Por qué necesitaban otro aeropuerto? Quizás un día nos responda a eso Pedro Sánchez. Pero lo cierto es que el ok, para que se viera con todos los ministros, se hiciera negocios con todos los ministros, el ok general lo dio Pedro Sánchez. Venga, sigamos. El caso Begoña Gómez. Hombre, este está claro, ¿verdad? ¿Quién se llevó el beneficio de ello? Se lo llevaba a Begoña. Una cátedra para una persona que no tiene ni siquiera carrera universitaria. ¿Les parece poco? Y a través de la cátedra creó una consultora 100% suya, una sociedad privada, donde se quedaba el software. ¿Y qué es lo que hacía? Asesorar para conseguir las subvenciones de su marido. ¿Turbio o no? Lo siguiente. Venga, caso hermano. David Sánchez, está claro quién se lo llevó, ¿verdad? Otro de los cupos. ¿Quién se lo llevó? El hermano. Había que enchufarlo, quería un sueldo. ¿Y a través del sueldo qué más hizo? Pues hizo muchas cosas, porque hizo acuerdos, por ejemplo, con Portugal. Y con Portugal consiguió un proyecto que se llamaba Óperas sin Fronteras. ¿Y quién le consiguió la conexión con los fondos de la UE? Se lo consiguió Luis Carrero, hermanísimo. Los dos eran hermanísimos. Y a Luis Carrero lo acabaron destinando, enchufado, para que llevara los negocios. Sí, nos suena la historia, ¿verdad? Sí, lo mismo que Cristina Álvarez con Begoña Gómez. Pues bueno, pues se lo llevaron allá para que llevara los negocios de hermanísimo uno, que era David Sánchez. Y ya está, arreglado. Se lo llevaba. ¿Y para el partido? Hombre, digo yo que para el partido habría que dejar algo, ¿no? Y esto explicaría clarísimamente el porqué de esa red de dinero. El porqué de esa red de fajos. Porque para que tú puedas entregar fajos, los tienes que tener. Si alguien viene a mi casa es complicado que yo le dé un fajo de dinero. ¿Saben por qué? Porque no hay fajos. En el PSOE había fajos. ¿Qué nos quieren ahora explicar? Que Mariano Moreno, el gerente, el que esté ahora cobrando por su silencio 245.000 euros como presidente de NUSA, Empresa Nacional de Uranio de España, que por cierto él mismo declaró que no tenía ni idea de lo que era el uranio, y resulta que está cobrando 245.000 euros, pedazo de silencio. ¿Nos quieren explicar que todos los días se iba corriendo al cajero a sacar 4.000 y pico euros, 3.000 euros, 1 millón en chistorras? ¿Nos quieren explicar semejante tontería? Evidentemente no, ¿verdad? Bueno, pues si no era el correveidile del cajero de debajo de Ferraz, lógicamente tenía ya el dinero. ¿Quién lo traía? Hombre, a mí la versión de las bolsas de Carmen Pano me encaja mucho más. Esta es la historia. Sé que es una hipótesis. También sé que es la hipótesis en la que está trabajando la Guardia Civil. ¿Por qué? Porque es la única que encaja con todas las pruebas que tenemos ya encima de la mesa. Miren, o estaban todos dentro de esta historia, o esta historia no funcionaba. Y el número uno, como siempre, Pedro Sánchez.